tengo a mi hija, la mediana, y entra una depresión postparto y caigo en un hospital mental. Hay dolores que no se notan, tristezas que no se ven en las fotos familiares, lágrimas que se esconden detrás de una sonrisa de domingo. Hoy quiero que escuchemos una historia real, la historia de Irayaceli Delgado, más conocida como Cheli, nuestra Cheli. Esposa, mamá, mujer de fe y también una mujer que atravesó la depresión. Porque sí, aunque ames a Dios, puedes sentir que se te apaga el alma. Aunque tengas una familia hermosa, puedes sentirte sola por dentro o solo. Aunque ores, hay días en que no tienes fuerzas ni para hablar. En este episodio, Cheli abre su corazón. Nos habla de ese valle oscuro, de lo que pensó, sintió y creyó en medio de su proceso. Y de cómo empezó a reencontrarse consigo misma y con Dios, desde un lugar más honesto, más humano, más real. Sobre la Roca Podcast, el lugar donde todo permanece. Estamos muy emocionados, estamos bendecidos porque hoy tenemos a una visitante muy especial que realmente desde que la conocimos ha estado en nuestros corazones. Cheli, bienvenida. Un abrazo muy especial para ti. De verdad, hace rato, bueno, te voy a comentar algo infidente, pero desde que estaba con este proyecto, tú no lo sabías, pero yo tenía unas ganas de traerte aquí. Yo tengo que traer a Cheli. Y de verdad, Cheli, para mí es un honor que estés aquí con nosotros. Entonces, también quiero, yo no te he contado, negra, pero cuando invité a Cheli oficialmente, Cheli me dijo, qué curioso, tuve un sueño. ¿Cierto, Cheli? Wow. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un honor, un poco nerviosa, pero aquí estamos. Fue muy curioso porque la noche anterior había yo soñado que estaba yo hablando con un hombre, ¿verdad? Pero escuchaba la voz que me decía, es que vas a hablar, tienes que hablar. Entonces fue muy, muy curioso cuando recibí la llamada y, Wow. y el mensaje. Justo. Porque fue muy rápido cuando Lili me escribió el mensaje, que no me dio tiempo de decirle nada hasta que ya pude hablar contigo. Wow, Sí. qué lindo eso. Pues las cosas de mi Dios. Las conexiones divinas. Ahí. Sí. Así Bueno, es. en este episodio de Sobre la Roca, hoy queremos hablar sobre algo que realmente a todos nosotros los seres humanos podemos sentir, padecer o pasar o cruzar por esos desiertos. Y aunque sea un tema que pronto sea tabú, que dentro de nuestras congregaciones nos falta un poquito de educación para ello, por eso está este espacio, para que podamos alimentarnos, pero también este espacio de estar seguro de decir, hey, yo me siento como ella o me siento como él. Cheli es una mujer que padeció un tema de depresión y hoy está aquí para contar esa historia. Cheli, la pregunta del millón, ¿cómo comenzó todo? Sí, verdad. Creo que estaba yo muy, muy joven. Tenía yo alrededor de 13 años. Y me acuerdo de mi niñez que siempre fui como muy temerosa. Siempre tenía yo mucho miedo. Y de repente ese miedo empezó a crecer. Uh-huh. Claro, ahora lo puedo ver, ya que soy una adulta, ¿verdad? Claro. Pero en el momento era como mucho temor de todo, de muchas cosas, casi de todo. Me daba mucho temor. Y conforme fueron pasando los años, se fue, en un año, creo que a los 14, fue como esa bomba donde explotó. Entonces me invadió este sentimiento de tristeza, que no había una razón de ser, pero sí que las cosas externas me afectaban emocionalmente, ¿no? Mi relación con mis padres, mi relación con la gente, o sea, como mi familia, amistades, la escuela. Entonces, como llegaba el momento que afectaba de una manera muy, muy fuerte, ¿verdad? Y
mi papá siempre nos inculcó a leer. Y leyendo un libro salió un poco sobre la depresión y veía yo un poco como los síntomas, ¿verdad? Y asumí que era eso. Wow. Pero no, como en ese tiempo, literalmente era algo que no se conocía. Aparte, ¿Tú en esa edad ya eras cristiana o todavía no? no, yo no era cristiana. Ok, No. ok. O sea, después de, ¿a qué edad tú recibiste a Cristo? ¿A qué edad? Yo recibí a Cristo aquí como a los 22, 21, Ok. 22. Ok, perfecto. Mm. Cuando recibes, bueno, estás en la iglesia, ¿volvieron a tener esos sentimientos de tristeza profunda, esa depresión, o solamente fue ese episodio? ¿Qué otros momentos has tenido No, de depresión? realmente es que esto fue progresando a un punto más difícil, porque a los 15 entra el suicidio, los intentos de suicidio. Entonces, cuando a los 21 conozco al Señor, no tan solo nada más era depresión, sino era depresión, suicidio, pánico. Entonces, la Es decir, cuestión progresó. los sentimientos más, como que más tenías en ese tiempo era eso, como que simplemente me quiero morir, O sea, me quiero ir. Ujú. Mm. Ok, pero cuando dices tú, bueno, la verdad, o reconoces, necesito ayuda, como de... Yo te lo digo porque en algún momento también yo estuve pasando por esas crisis. Pero realmente, y yo nací en un hogar cristiano, pero créame que de corazón yo puedo decir que el único lugar donde yo quería pedir ayuda era la iglesia. O sea, no sentía como, ahora yo amo la iglesia, ¿no? Pero mi entorno em, era un poco más cerrado, no se daba como la confianza, porque, bueno, y estamos hablando de un tiempo donde también si tú estabas mal, algo tú estás haciendo Estabas en o pecado. estás en pecado. Entonces, todo eso no te permite realmente tú expresar bien lo que tú estás sintiendo. Claro, yo te entiendo porque yo también tenía pensamientos de ya no querer existir más, de irme, pero, pero a la final, ¿tú cómo lograste decir, oye, ¿sabes qué? Necesito ayuda? ¿Tú tuviste algún momento? Bueno, yo llegué a la iglesia así. Salgo de una clínica mental aquí y cuando salgo de la clínica, O sea, antes de llegar a la iglesia ya estabas pidiendo ayuda en una... no podría decir pidiendo ayuda. Ok. Ok, tengo a mi hija, Ujú. la mediana, y entra una depresión postparto, lo cual no la Ok. conocía, pero bueno, aquí Supiste entendí que que era eso. había una depresión Ujú. postparto y caigo en un hospital mental. O Oh, sea, no es que ok. pedí ayuda, sino por seguridad, aquí en Estados Unidos se maneja así, por seguridad, ¿verdad? De la bebé, me terminan metiendo en una clínica Wow. mental. Entonces, Wow. cuando entro ahí, algo hizo un pequeño clic en mi cerebro de decir, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿No? Y empiezo a ver cómo se manejaba y creo que al final no sé, el mes que estuve guardadita ahí, salí con un pensamiento como que no puedo regresar de nuevo. Ujú. Y después de eso, ¿Cuánto tiempo duraste allí? demoré un mes Un ahí. mes. Wow. Entonces, mi mejor amiga, a ella le habían invitado a una iglesia cristiana y ella no quiso ir sola y me invitó. Ujú. Entonces yo fui con ella. Y cuando yo fui con ella, me acuerdo que el primer domingo que fuimos, me siento y el pastor empieza a hablar, a predicar. Y yo sentía que todo lo que decía era para mí. O sea, eso era como que, esa soy yo. Sí. Y creo que algo hizo clic ahí. Ahí siento que fue el momento donde Dios me habló. Y Wow. ahí empecé a ir a
a ir a la A la iglesia. iglesia inició tu vida cristiana. Entonces, y de ahí fue un proceso, porque aunque asistí a la iglesia, Sí. no sé, pensé como que se iba a desaparecer, Ujú. ¿ves? O sea, estaba yo en mi Mm. primer amor, todo era nuevo, porque Claro. viniendo del catolicismo, para mí todo era nuevo. Y eso que dices, perdóname que te interrumpa, pero eso que dices me parece muy genial porque a veces creemos que no, ya acepté a Cristo, ya empiezo el camino con Dios y todo ya me va a ir perfecto. Ya no voy a pelear con mi esposo, mis hijos van a ser pues los más obedientes, van a ser los más estudiosos. Y lo que acabas de decir es eso, o sea, yo pensé que ya yo acepté a Cristo, empecé mi vida y empecé el camino, pero pues todavía estabas ahí en esa lucha, ¿verdad? Claro, porque no sabía que iba a haber un proceso. O sea, yo estaba entrando en mi propio proceso. Ujú. Sí. Entonces, o sea, llego a la iglesia y ya después de estar en la iglesia algunos meses, me doy cuenta que mi pastor, él daba consejería. Y ahí es donde yo me animo a hablar con él. Qué bueno. Entonces fue la primera persona que me ayudó, que me guió, que me explicó un poco más, ¿verdad? Y de ahí seguimos trabajando. Pero no era como que, o sea, como que había momentos como subidas y bajadas. O sea, como que estaba momentos que estaba todo muy bien y yo era como que, yeah, y uno ya pasó. Y luego volví a regresar como un fantasma. Sí, Ujú. sí, te Y entiendo. era un poco, y no un poco, realmente es que era desalentador. Mm. Porque tú dices, ya lo pasé. Ujú. Y volver a regresar y dices, Señor, pero en serio, o sea, otra vez. Mm. Entonces fueron momentos muy difíciles. Fueron momentos muy difíciles porque entran muchas contradictorias, tanto mentales como emocionales, y en este caso ya espirituales, Mm. porque es una lucha constante en la mente, Ujú. ¿verdad? Pero también a veces no nos damos cuenta que, claro, estamos pasando por momentos difíciles y estamos sufriendo nosotros, mental y emocional y psicológicamente, pero a la vez también hacemos sufrir a la familia y no nos damos cuenta de eso, porque pensamos que ellos no se dan cuenta. Wow, interesante eso. ¿Cómo eras tú? ¿Qué pensamientos tenías tú en esos momentos frente a la familia? O sea, Mira, mi familia se dio cuenta la primera vez que intenté suicidarme cuando tenía 15. Y para acá, mi tía era católica y mi tía muy linda, ella me llevó a la iglesia. Entonces, cuando hablamos con el sacerdote, me acuerdo que él dijo algo como, bueno, Dios eso nunca te lo va a perdonar porque solamente Dios es el único que puede quitar la vida, entonces, ¿cómo te vas a ir al infierno? Oh, wow. Y me acuerdo que para mí fue como que, ok, entonces es una pérdida de tiempo venir a la iglesia. So, me separé de la iglesia por años. Claro. Entonces llego a este país. Cuando tengo el acercamiento con Dios, la situación fue cambiando. Pero en todo ese tiempo, mi familia, al no tener más herramientas de las que tenemos hoy para poder ayudar a una persona con depresión, pues hicieron lo que pudieron en sus manos. ujú, Pero fue muy limitado. claro. Porque también, pues, la cuestión económica y también la cultura como tal, ¿verdad? Y aparte yo venía de un lugar muy pequeño donde no había hospitales ni nada. Entonces o sea, la información era mínima, ¿no? Mm. Podríamos decir, éramos ignorantes en el tema. Total. Entonces, cuando llego a este país y se van dando las cosas un poco más abiertas, pues creo que una de las cosas importantes fue aprender a conocerme. Y con la ayuda de mi pastor, ¿verdad? Eso empecé a ver, pero a la vez hubo una temporada que estaba, creo que tan metida, ensimisada en mí misma de tratar de salir por mis propias fuerzas, que descuidé a mi familia. Entonces, veía yo que les afectaba y tomé la decisión por mucho tiempo de callarme, de no decir. Ok. No decía nada.
Entonces todo dentro de mí era eso de como si tú mismo te formas y te vuelves a desbaratar y vuelves a levantarte y vuelves a desbaratar, pero todo es dentro emocional y mentalmente. Wow. ¿No? ¿Por qué? Porque yo tenía una frase que le decía a mi familia, es que cada vez que digo cómo me siento, los veía yo como gallina sin cabeza, ¿no? Como corriendo por todos lados, ¿cómo te arreglo? ¿No? Y fue difícil poder sentarme y decir, bueno, quiero decirles algo, me siento así, pero no necesito que me arregles, solo quiero que me escuches. Wow. Ujú. Y creo que ellos fueron muy valientes en poder decir, doy un paso adelante y aquí estoy, ¿no? Y te doy tu espacio cuando lo necesites, pero también sabes que estoy ahí para ti cuando tú lo necesitas. Qué bonito. Y yo creo que algo bien importante para que le ayuda que ayuda a salir pues de este estado es eso, que tú encuentres que te escuchen verdaderamente. Porque en lo que estuvimos viviendo con Edwin, yo decía, yo soy la esposa, pero aún así yo también a veces como que nos tornamos un poco indiferentes o decimos, ay, no, ya se le va a pasar, o ay. Y entramos como a no sentir lo que la otra persona está sintiendo, y cuando ustedes se sienten de verdad escuchados o de verdad que, oiga, ya, si me están entendiendo lo que siento, Mm. eso trae un alivio Lo que también. pasa es que uno se siente así. Uno se siente, todos son 9, yo soy el 0. Te sientes muy diferente. Entonces, cuando también en mi vida empecé a sentir como esos sentimientos de no querer estar más en este planeta, o sea, de verdad ya no querer estar viviendo aquí. Mi gran miedo, de verdad, no era ni si me iba a ir al infierno, porque uno no piensa en eso. De hecho, mi gran miedo de pronto, yo lo que pensaba era en mi familia, ¿sí? Como de, yo sé que les voy a dejar es un problema. Y yo los veía a ellos como no tienen ni las fuerzas para lidiar con este problema. Entonces, mi motivación no era, ay, no es que hay esperanza, no, mi motivación siempre fue es que ni siquiera mi familia puede lidiar con esto. Pero entonces, claro, nosotros venimos con mi esposa, yo conocí a mi esposa en una iglesia eh, donde nos fundamentaron, de hecho, pues digamos que el pastor principal era psicólogo, pero nuestra doctrina fue muy, creo que entendimos mal. De pronto el mensaje era bueno, pero nosotros entendimos mal el tema de las emociones, porque es que nos dijeron que las emociones no eran buenas. Si te das cuenta, llega un momento donde cualquier persona quiere expresarse y dice, ay, tan emocionalista. Y eso se vuelve hasta una ofensa. Ay, tan emocionalista usted. Entonces, cuando yo empecé a tratarme, una de las personas que me dijo, mira, cuando tú no dejas ser a tus emociones no te van a dejar hacer tú nunca. Y cuando tú no vas a dejar hacer tus emociones nunca, nunca vas a poder ser auténtico. Para mí eso fue liberador porque yo dije, es cierto, dentro de mi línea de tiempo algo perdí yo. Algo perdí yo porque yo era muy extrovertido y yo jugaba, pero llegó un momento donde no. Y cuando ese no, fue con familia a bordo. Se supone que estamos con familia, debe haber más motivación, pero está siempre el juicio, no malintencionado, pero llegan las personas y te dicen, mira, pero es que mira cómo estás tú y vea, está con los hijos. Entonces uno termina creyéndose, no, pues yo estoy hasta, o sea, yo ni para eso sirvo, ni para ser buen papá. Entonces, ven aquí, vamos a orar, vamos a entrar en una semana de oración, de ayuno. Y mira, lo que tú decías al principio, Chely, quizás era lo que había. Yo siempre he dicho que lo que había lo hicieron fue con amor, porque alguien que quiera orar por ti es porque nosotros concluíamos, realmente nos ama, pero realmente sí, precisamente este espacio fue creado porque necesitamos educarnos mucho más en nuestras áreas emocionales.
Entonces, cuando tú pones aquí en la mesa algo que tú aprecias, y lo aprecias mucho, 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 y mejor dicho, lo aprecias, y llega alguien y quiere destruírtelo, ¿tú qué sientes? Tú sientes rabia, tú sientes cólera. Entonces, mal harías tú donde de eso que te están dañando, eso que aprecias lo están dañando y tú no sientes nada. Claro. Entonces, esas son las emociones. Si eso que tú aprecias mucho, alguien llega y dice, oye, tan bonito, y si le ponemos esta flor al lado, tú dices, oh, wow, pues tú te sientes más alegre. Y esas son las emociones. Las emociones como la tristeza, como la rabia, como la alegría. Pues en la iglesia nos han enseñado que nosotros tenemos que ser gobernados siempre con el Espíritu Santo, y hemos olvidado que debemos también educar nuestras emociones. Porque si somos gobernados con el Espíritu Santo, pero no estamos educando a nuestras emociones, va a ser muy difícil que Dios también pueda operar dentro de nuestro carácter. Entonces, eso es lo que realmente me han tratado a mí, porque también recibí ayuda y sigo recibiendo ayuda, pero también reconozco que si las emociones Dios las puso ahí, hey, no son malas. No son malas, en ningún momento son malas. De hecho, todo lo contrario. Es la forma de expresar la esencia y la autenticidad que es Shelly, que es Liliana, que es Edwin. Entonces, pues también lo digo como porque sé que los que están oyendo quizás todas estas cosas como tu historia, la mía, pueden conectar mucho, porque sí necesitamos realmente que cuando las personas estén pasando por un tiempo difícil, puedan realmente recibir ayuda. Y que las personas que también están viendo este podcast de pronto conocen a alguien que están pasando por depresión. Oiga, ven, es lindo orar, es lindo ayunar, y seguro que se rompen muchas cadenas porque se está librando también Por una batalla supuesto, espiritual. Mm. Pero dentro de esa es para sacarlo del hoyo, de ese hueco, y decirle, oye, mira, tú necesitas ayuda profesional. Y hay ayuda profesional muy buena, muy buena. Yo siempre he dicho, y algo que hemos concluido con mi esposa, es que necesitamos 3 cosas para sacar a las personas de la depresión. La primera es el amor. Entonces tú sirves, tú llegas a la iglesia y sirves, y el servicio es la expresión de los dones que tú tienes. Entonces sirves, pero llegas 2, 3 años y los dones, toda esa expresión que se llama servicio, donde no hubo amor, empieza a florecer algo que se llama la religiosidad. Ujú. Y ahí es donde uno como que ya no. Mm. Entonces el amor no podemos olvidar por qué estamos haciendo esto. Entonces hay mucho activismo, y el nombre de Cristo, o el tema de la intimidad con Cristo, o la relación con Cristo, ¿dónde está? Entonces ahí es donde llega Jesús, dice, bueno, ustedes hicieron esto y esto en mi nombre, pero yo a ustedes no los conozco. Y a mí ese versículo siempre me dice, wow, entonces podemos hacer esto, podemos prender luces, podemos hacer actividades aquí y allá, pero si Él no está en el centro, es difícil. La otra es la empatía y la compasión. Entonces la empatía, porque personas como tú, Shelly, como yo, la gente nos escucha y dicen, hey, y yo también escucho a las personas y sé lo que están hablando, sé lo que están sintiendo. Y a veces yo cuando escucho a alguien, yo lo que primero digo es en qué etapa está, ¿no? O bueno, más que etapa, en qué momento está, para también así mismo, pero esas 3. Y hay otras personas que quizás no saben cómo es, pero yo siempre he dicho, hey, amor, empatía y compasión. Mm. Entonces, el Imago Dei que tanto hemos aprendido es saber que Dios es un Dios de amor. Así es. La empatía es que Dios mismo se hizo hombre. Y cuando se hizo hombre, Él no dejó las emociones a un lado. Yo cuando veo la Biblia y veo a Jesús, y hoy con estos nuevos lentes, digo, wow, veo a Jesús un hombre tan educado emocionalmente, pero muy emocional. Y con la compasión, porque mira, aún en sus últimos días de ya Jesús en la crucifixión, o sea, tuvo empatía con, hey, ellos no saben lo que hacen, perdónalos. Entonces creo que esos 3 elementos como nosotros necesitamos, es ese amor para poder
sacar a esas personas. Y Levantarse. claro, hay otras técnicas, otras herramientas, unas verdades que uno cuando las escucha dice, oye, sí, tienes razón. Pero es eso. Bueno, volviendo Sí. aquí un poquito, aterrizando a lo de Shelly, yo quería preguntarte, ¿cuál fue cómo fue ese momento cuando tú le dijiste eso a tu familia? Hey, yo tengo esto o estoy padeciendo esto. ¿Ellos cómo asumieron eso? Creo que la segunda ocasión que fui a dar al hospital, porque pasaron varios años y terminé volviendo a recaer muy fuertemente. Y me acuerdo que hablando con mi doctor regular, yo le dije, ¿sabe qué? Me siento un poco deprimida y mis pensamientos están regresando, pensamientos de suicidio, ¿verdad? Y ¿qué se puede hacer? ¿No? Entonces pensaba yo como que, no, mira, vas a un psicólogo y esto, ¿no? Y entonces me dice mi doctor, mira, hay un grupo de apoyo en este hospital, ¿verdad? Que te pueden ayudar. Simplemente vas a ir 2-3 veces por semana y ahí te van a ayudar. Son terapias grupales, entonces te va a ayudar mucho porque tiendo a aislarme cuando estoy depresiva, tiendo a aislarme, entonces me iba a ayudar mucho más, ¿no? Y le digo a mi hermana, que es mi única hermana y es más chica que yo, y le dije, oh, mira, ¿sabes qué? Vamos, llévame al hospital, vamos a preguntar, porque mi esposo estaba trabajando. Y entramos al hospital y empezamos a hablar con las personas y tomaron ellos la decisión de dejarme internada. Wow. Entonces, hay algo que siempre me recuerdo, es de ella que decía, de regreso a casa, lloraba en el camino porque dejé a mi hermana, pero aparte, ¿cómo voy a llegar a decirle a su familia y a sus hijas? Entonces, creo que cuando ella me dijo eso, te hace ver lo que les comentaba hace rato, ¿no? O sea, no tan solo es que te duele a ti, lo pasas tú, sino que afecta a la familia. Entonces, cuando salgo del hospital, ¿verdad? Me toca establecerme de nuevo en casa, porque en ese tiempo también demoré como 1 mes o 2 meses en el hospital. Entonces, me toca regresar a la casa. Era principios del COVID. Entonces, venía de estar aislada, entrar otra vez a aislamiento, ¿verdad? Pero me tocó sentarme muy decisivamente y decir, bueno, vamos a hablar bien. Creo que esta fue de las veces que más, habíamos hablado otras veces, pero esta fue de las más claras, donde decir, bueno, está bien no sentirme bien siempre, porque tenemos este pensamiento, como tú decías, de que conocemos al Señor y tenemos que estar en victoria siempre, ¿no? Y es verdad, uno no deja salir las emociones que, claro, o sea, tenemos que entender que somos cuerpo, alma y espíritu, ¿ok? Y en la área de la almática es donde están nuestras emociones. Y claro, las emociones nos las puso el Señor y son buenas. Lo que no es bueno en las emociones, porque leemos este versículo en la Biblia donde dice que como no dejarnos llevar tanto por las emociones, pues las emociones son engañosas, ¿no? Entonces, pienso que las cosas importantes, y es como yo lo he tomado, es de que cuando te dejas llevar por una emoción, o sea, no tienes control sobre tus emociones, sino que te dejas llevar por ellas, ¿no? O sea, es decir, digamos, en mi tiempo de adolescencia, el pensamiento suicida me llevaba a ver todos los panoramas de las cosas que podía yo hacer para matarme. Me estaba yo dejando llevar por esa emoción y claro, era muy... En ese tiempo era bueno, porque eso es lo que yo quería. Entonces, todos estos panoramas eran perfectos, Wow. ¿no? Entonces, claro, ahora conozco a Dios, sé cómo Dios me creó, ¿verdad? Y el amor que puso, como tú decías, el amor, la compasión y su gracia y misericordia en mí. Entonces, cuando viene el pensamiento ahora, es como decir, no, espérate. Ahí es donde uno entra, no, espérate, o sea, me siento así, pero no me puedo dejar ir por lleno, porque como tú comentabas, te paraba tu familia. En mis tiempos de adolescencia no había nada que me paraba, porque yo pensaba que era lo mejor para mi familia.
porque ya no iban a lidiar conmigo. Ok. So, ahora, siendo Wow. una mujer casada con 3 hijas, obviamente un esposo, es como decir, no, espérate, tenemos que hablar. Entonces yo tuve que decirles, no pasa nada si un día no estoy bien. Necesito un espacio, necesito solamente mi espacio, ¿verdad? Y era como que, ok, cuando yo quiera hablar, yo los voy a buscar. Y cuando necesite mi espacio para estar, o sea, puedo estar yo tranquila. Digamos, yo puedo entrar a mi cuarto muy tranquilamente, ¿verdad? Estar, tejer, ver, leer, ver algo que me relaja, ¿verdad? Y a la vez puedo también hablar con mi esposo y decir, sabes que hoy no me siento tan bien, ¿ves? Okay. Entonces es una de las cosas que yo empecé a ver, ¿no? O sea, esta es la manera que para mí, mi familia fue más correcta, ¿verdad? El sentarse, el hablar y pedir ayuda. Porque una de las cosas que pasa con muchas personas en depresión, hay 2 variaciones importantes, que es una, te aíslas por completo y cada vez que te preguntan, oh, estoy fenomenal, Todo ¿no? bien. Estoy en victoria, todo Y va eso es bien. lo que uno ve, ¿no? Uno ve, no, esa Claro. persona se ve bien con su familia, se ve feliz siempre, pero en realidad por dentro es que tú te estás sintiendo. Claro, o sea, no caminamos con un cartelón diciendo estoy depresiva hoy, ¿no? O sea, por supuesto que no. Y otra, ¿verdad? Es decir, sabes que hoy no estoy bien, pero mañana va a ser un día diferente. O sea, quizás hoy no me siento tan bien y se vale, no me siento tan bien, ¿verdad? Cuando dices hoy no estoy bien, ¿cuáles son los pensamientos que vienen a tu mente? Una de las cosas es que en mi persona, porque yo entiendo que cada persona, y por los que nos están escuchando, es de que cada persona siente de maneras diferentes, ¿no? Y pasa su depresión de una manera diferente. En la parte mía, yo empiezo a sentirme muy turbada mentalmente. O sea, mis pensamientos ya son como más desalentadores, me siento triste, estoy agotada. Las cosas, que esto es una de las cosas importantes por las cuales digo yo como es importante conocernos, porque a mí me encanta tejer y leer. Y tengo ciertas cosas que veo, ciertos programas que veo, y cuando yo ya no siento como que el tejer, ni leer, mi tiempo de oración, o sea, estas cosas que lo hago constante, Regularmente. que empiezan a cesar, es cuando que ese es una alerta para mí. Oh, buenísimo. Algo no está bien en mí. Entonces, me ayuda mucho, me ayuda idónea, porque a mi esposo es cuando digo, hoy no sé, no me siento así. He intentado mucho esto y no me está saliendo, ¿no? Y si me dejo llevar y no le pongo atención, porque entendible que todos tenemos una vida y todos andamos ocupados, ¿verdad? Entre que los niños, la escuela, las cosas de la casa, los mandados y todo, el trabajo y todo. Entonces, creo que cuando no tienes ese espacio de que te conoces y tienes ese espacio donde parar y verte y analizarte, es cuando recaes, porque entonces lo dejo pasar y ese pensamiento ya no es un pensamiento turbado de que estoy así, sino que ya entra más un pensamiento también como que no hiciste nada de esto bien, nada te sale bien, mira que esto, mira que ya siempre todo le sale bien, se ve mejor, se ve esto. Entonces, es como esa crítica hacia uno con más fuerza. Claro, y terminas con que la mejor decisión es como que, aquí Ya te no brinca estar. así como que el pensamiento de suicidio. Entonces, ahí es donde tú dices, esto ya está grave. ¿No? Wow. Pero para que te des cuenta y veas cómo vas progresando en una depresión, te debes de conocer. Pero cuando digo te debes de conocer, es que debes de ser súper sincero. Y otra cosa importante es que debes de conocer quién eres en Dios. Porque normalmente nos pregunta, ¿y tú quién eres? Y normalmente uno da principal el título de lo que estudiaste, ¿no? Sí. Los que no tenemos títulos, pues bueno, no somos mucho. No somos mucho, como que somos una mamá, ¿no? Una mamá de 3 hijas, ¿no? Pero normalmente damos lo que hacemos, ¿no?
ya sea que si servimos en la iglesia, tenemos un ministerio, Sí, o sí, si el hecho de que eres, no sé, algo en el trabajo, ¿no? O tienes un título de alguna carrera o algo así. Pero cuando realmente sabes quién eres en Dios y lo pones a la par con que tú te conoces, Ujú. realmente creo que son cosas que trabajan en grupo para cuando vienen estas situaciones y los pensamientos de desánimos, decir, bueno, espérate. O sea, yo sé que Dios dice esto de mí. Qué lindo eso. Entonces, eso nos levanta y no te deja caer. Ujú. Claro, si de pronto tu vida de oración la descuidaste, porque a todos nos pasa, Ujú. porque a todos nos pasa, sinceramente, Ujú. ¿no? Así es. Que la descuidaste y entra todo este sentimiento y emociones y te dejas ir por ese lado, llega un momento donde tienes que frenar. Porque es como subirte al carrito de la montaña rusa, ¿ves? Ujú. Uy, O no. sea, subes, bajas, No me lo subes, recuerda. bajas, ¿no? Entonces, es como que termina uno, Mi favorito. o sea, en las primeras segundas es como que se vas todo, por lo menos yo, que a mí no me gustan ese tipo No, de sí. juegos, empiezas como todo mareado, ya con ganas de vomitar y todo. Y literalmente eso es lo que pasa con nosotros, vamos colapsando de adentro hacia afuera. Así es, qué bonito. ¿Cuál- Me gustaría, y perdóname, me gustaría que dijeras así rapidito 3 cosas de quién es entonces Ira Yaceli. ¿Quién es? Bueno, Ya que dices que no. principalmente soy una hija de Dios, Amén. la cual me creó en amor y en el tiempo correcto para Él. Ujú. En segunda, soy una esposa y madre de 3 hijas, porque es uno de los papeles principales que Dios me dio y me ha encargado y estoy muy agradecida. Eso Ujú. es de mucha confianza y le agradezco esa parte. Qué Y bonito. creo que en tercero, soy un ser humano que me gusta experimentar la vida de una manera muy sencilla y diferente. Mm. No considero que soy una persona normal. Te comentaré un poquito por qué lo digo así. Cuando estaba en mis peores momentos de depresión, en la juventud, ¿verdad? Fue difícil porque es de las transiciones emocionales de cualquier joven, ¿no? De ser un niño a un adolescente. Entonces era muy curioso porque yo siempre decía, quiero ser normal. Porque yo no veía que mis compañeras o mis amigos tenían estos pensamientos. Entonces yo solamente deseaba ser normal. De rato comentabas como eras esa manchita negra en todas las blancas, pues yo era eso, ¿no? Yo veía Sí. todos los blancos y yo la manchita negra, ¿no? Y yo solamente quería ser una manchita blanca. Entonces, en este proceso que me ha dado la oportunidad de vivir Dios, aprendí a amar esa manchita negra que tanto odiaba. Entonces, estoy porque sigo en proceso de seguirme amando y aceptándome y amo la diferencia. Amo ser diferente. Wow. O sea, creo que me tocó mucho porque me identifico, o sea, todo lo que estás diciendo ahí. Bueno, Liliana sabe que también para mí fue muy difícil. Fue muy difícil después y que a veces uno dice, no, eso ya pasó. Pero después de que ya han pasado muchos años, se expresa en otras cosas de mi vida que no empiezan a ser tan funcionales, me están entorpeciendo mi vida, no estoy viviendo, no estoy siendo consciente del día, del compartir con mis hijos, precisamente por esas raíces. Entonces, pues eso también me genera de que así como tú, como yo, muchos quizás también están así. Y esa es la empatía. Eso es de pronto es lo que hablamos mucho con mi esposa y en lo que hemos profundizado un poco, porque muchos nos sentimos como que todos son 9 y yo soy 0. Oye, yo quisiera ser normal y yo no me sentía, pues nunca me sentí normal. Y también la presión social de mi entorno cuando niño me hicieron sentir que yo no era normal. Entonces, porque pues fui víctima del bullying
y fue un bullying muy agresivo. Entonces sí te entiendo, te comprendo pues creo que también lo que dices me calas, me ministra y hay algo muy lindo que tú estás diciendo ahí y es que estoy aprendiendo a amar esa diferencia, es eso diferente en mí. Y es un tema de aceptación, es un tema de aceptación precisamente porque no todos somos iguales, ¿cierto? Entonces, pues nada, Micheli, yo quisiera, antes de decirle, bueno, ¿tú qué le podrías decir a esas personas que hoy por hoy están en una depresión, que están viviendo en un tiempo quizás de oscuridad? ¿Cuál sería el mensaje que tiene Cheli para esas personas? Hey, antes de continuar, si este episodio está hablando algo a tu corazón, no te lo guardes. Suscríbete al podcast, síguenos en nuestras redes sociales y comparte este episodio con alguien que lo necesite hoy, porque hay gente que está a punto de rendirse y tal vez lo único que necesita es escuchar justo estas palabras. Necesita escuchar justo esta historia, este mensaje. Tú puedes ser el puente. Con un simple clic puedes ser una semilla de vida en otro corazón. Así que no lo pienses más. Creo que una de las cosas que les diría, porque me hubiera gustado que me lo dijeran en su momento, es que esto también pasará. Es un momento y un tiempo difícil, lo entiendo. En algún momento te lo comenté, es como caminar con una nubecita negra encima de ti y lloviéndote todo el tiempo. Así me sentía. Pero esa nubecita fue saliendo un sol. Entonces, principalmente que busquen ayuda. En sus iglesias, con un especialista, porque se tiene que averiguar cuál es la raíz de la depresión. Y uno a veces solamente es cuestión emocional y espiritual, pero también hay una cuestión de los desequilibrios químicos. Digamos, en mi caso, sufro de tiroides que desequilibra todo mi sistema y esa es una de las raíces, ¿no? Y eso es algo que lo voy a vivir, voy a tenerlo por siempre, porque aquí te dicen que esto no tiene cura. Entonces, es algo que uno tiene que aprender a lidiar. Entonces, y solos no podemos. Así es. No pensemos como las personas alcohólicas, ¿no? Mi pastor tenía esta que nos decía siempre como, tú sabes, los alcohólicos cuando yo ya tengo 1 año sin tomar, ya la hice, ya pasé. Sí. ¿No? Y se descuidan y vuelven a recaer. Wow. La depresión es así. En los momentos que tú sales y tienes un momento de lucidez, dices, ya la hice. Y te descuidas. Entonces creo que cosas importantes es pedir ayuda. Si no conoces de Dios, yo les recomendaría buscar a Dios. Porque Él es nuestro creador. ¿Quién más va a conocer y nos va a poder alentar y ayudar más que Él? En otra de las cosas es hablar con tu familia, tener esa red de apoyo. Es importante tener personas a tu alrededor que te estén apoyando. Es verdad, los pilares principales son la familia, es muy verdad, son de las cosas que en alguna terapia también me decía la terapista, pero si en dado caso alguien puede decir, bueno, yo no tengo una familia como tal, ¿verdad? Amigos, realmente amigos verdaderos que están ahí en las buenas y en las malas, que sea esa red de apoyo, el poder de decir, no sé, te hablo a las 12 del día y te digo, a las 12 de la noche y te digo, ¿sabes qué? Estoy teniendo un ataque de pánico, por favor, ayúdame. No, ora por mí. Entender que algo no está bien y conocerse. Principalmente de todo, para cerrar, creo que es conocerse. ¿Por qué? Porque cuando tú te conoces, digamos, estoy bien, estás en una temporada bien, ¿no? Y de repente empieza otra vez las emociones y los pensamientos. Y cuando caes, ya estás súper, o sea, la depresión ya está demasiado avanzada. Entonces es como el saber a conocerse, decir, voy a actuar antes de que esto
vaya creciendo Sea más, ¿no? grande. Es como decir, si mi saco estuviera roto y voy a coserlo antes de que se siga, porque el hilito sigue corriendo. Y entre Buenísimo. más lo uses, sigue corriendo. Entonces, ¿qué pasa? Buenísimo. Entre más uno, porque hay un desgaste emocional y mental y psicológico. Entonces, imagínate, si tú eres una mamá soltera o ya sea casada, o una persona, aunque sea soltero, ¿verdad? Y alguien depende de ti, algún familiar o algo, pero tú no estás bien, ¿tú qué vas a dar? Entonces, la importancia de tener la conexión con Dios, poder hablar con la familia, ¿verdad? Claramente, buscar ayuda profesional si es necesario, porque sí es necesario, ¿verdad? Y conocerte, saber cómo estás hoy, levantarte hoy y decir, bueno, hoy cómo estoy. Qué bonito. Porque si no, nos dejamos ir y perdemos de cierta manera el camino que el Señor quiere para nosotros también, para nuestras vidas. Wow, gracias, Shelly. Shelly, última pregunta. Hoy por hoy tú, ¿cómo estás lidiando todo este tema? Ya acabas de decirme, bueno, es mejor lo de la costurita, prevenirlo, pero hoy ya cuando sigues tú lidiando con eso o aún, bueno, mi pregunta prácticamente es, ¿continúas tú con, con momentos depresivos? ¿Hasta qué punto? ¿O realmente dice, bueno, ya lo sé, ya sé cuándo llega estos sentimientos o llega esto, pero también sé cómo atarlos desde allí para no llegar a más profundo? ¿Tú cómo? Yo creo que, en primer lugar, creo que si vamos por el lado clínico, hay una manera de controlarlos, que son medicamentos. Yo no tomo medicamentos. Ujú, He tomado medicamentos en los momentos donde ha sido muy fuerte y normalmente 1 o 2 semanas. Esto es cuestión mía porque mi cuerpo no resiste los medicamentos. Entonces, por eso yo no soy de tomar medicamentos. Y esto también entra la tiroides. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo la manera es, como tú decías, no, al conocerme estoy en constante cuidado de mi persona. No voy a decir que esto nunca va a pasar, no, pero sí creo que es un proceso, ¿verdad? Conozco gente, claro, que Dios la ha sanado, así. Yo no cuestiono. Aprendí a no cuestionar porque yo le decía al Señor, pero si la sanaste a ella, ¿por qué a mí no? Entonces siempre le digo a Dios, tú me tienes que pasar por todo el abecedario. Entonces, no sé, quizás estoy a la mitad del abecedario ahorita, pero este es el proceso que me ha permitido vivir. Creo que venía yo de camino para acá y pensaba yo en la pregunta, ¿y cómo voy a contestar o cómo voy a decir una pregunta como esta? Porque la venía yo pensando, imaginándome aquí, ¿no? Y si Dios no me hubiera permitido pasar todo este tiempo de depresión, muy probablemente ustedes y yo no estuviéramos aquí hablando de esto. seguro. Entonces estoy agradecida, porque ahora puedo voltear y decir estoy agradecida. No quiero decir que fue fenomenal, no, pero estoy agradecida, ¿verdad? En segunda, es que creo que ahora puedo compartir con más claridad. Y me doy cuenta de que sí, no estoy en este proceso donde no he terminado. Hay momentos que me vienen los pensamientos o el sentimiento, pero como tú decías, cacho en el momento. No, trato de mantener esta relación con mi persona, de conocerme, porque puedo verlo cuando estoy en desánimo, ¿verdad? O estoy muy estresada, trato de tener mis niveles de estrés tranquilo, por lo mismo, ¿verdad? Porque todo conlleva a la depresión, ¿verdad? Entonces trato de tener esto más como en una manera de, como un cuidado, como te levantas todas las mañanas y te lavas los dientes, ¿verdad? Checas
qué te vas a poner de ropa para ir al trabajo, qué zapatos vas a escoger hoy. Literalmente así me checo, o sea, ok, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento hoy? ¿Qué estoy pensando hoy? O sea, voy pasando como ese listado de Wow. check Sí. en mi persona. Sí, sí. Bueno, a mí me ha servido así. Sí. No quiero qué decir que bueno. todas las personas son así, porque no, pero a mí me ha servido tener como ese checklist, ¿verdad? Y si hay algo que no me queda muy bien, es cuando tengo que pedir ayuda. ¿No? ¿Cómo? Le digo a veces, le digo a mi esposo, ¿cómo me ves? ¿Cómo me siento? No me siento como que tan bien hoy, no sé, pero no sé qué es, pero no me siento bien. Entonces, como él me conoce, pues ya me dice, oh, sí, te he notado acá, ¿no? Tengo algunas amigas que me dice, en principal una de ellas siempre me dice, ¿todo bien? O sea, y esta palabrita de todo bien, estás bien, es mi oportunidad para poder abrir mi corazón y ser sincera si algo no está bien. Entonces, creo que con las personas correctas, con el círculo correcto, ¿verdad? Con educar a la familia, El círculo. ¿verdad? Estamos como, tenemos esto que el Señor nos ha dado entre la paciencia, la paz, la misericordia hacia las personas y la gracia, que podemos seguir caminando de su mano. ¿No? Levantarse todos los días y decir, Señor, gracias por un día más y aquí vamos, ¿no? ¿Qué aventura me tienes hoy? ¿No? Y yo sé que no es fácil. Soy una persona que podrían pensar, oh, qué optimista. Realmente no. Creo que estoy aprendiendo a ser optimista. Si mi esposo estuviera aquí y les dijera, ha cambiado. Creo que esa es la parte que sí he visto que Después he cambiado. tenemos que estar con los dos. Sí. Porque soy realmente muy negativa. Wow. Entonces, eso es algo que con los años el Señor me ha estado tratando y estoy aprendiendo a ver una manera de ver diferente, ¿no? Como tú decías hace rato, ¿no? Ponerse los lentes, ¿no? Le quito los lentes a mi esposo porque él es el más positivo de los dos. Entonces, creo que al estar también mucho tiempo con él y no todos los años que tenemos juntos, bien dice Dios que se nos van pegando las cosas. Esa es una de las partes que yo mucho admiro de él. Qué Que a pesar lindo. de que estamos en momentos a veces difíciles, él siempre tiene algo positivo, ¿no? Qué lindo Entonces, eso. creo que cuando decidimos que caminar con Dios y el saber que Él es el que nos va guiando, hoy me levanto, Señor, quizás no soy la mejor positiva en este momento, pero decido tener esa manera de decir, Esa actitud. ya, hoy es una actitud diferente, No, tengo de que cambiar, propósito. porque si Qué no lindo. quedamos en lo mismo. Oye, Chely, muchas gracias. Dijiste una cantidad de cosas supremamente interesantes, de verdad. Vuelvo y digo, aquí es un... Hoy, él también está agradecido contigo. Reaccionó ahí. Pero sí, muchas cosas valiosas. Yo sé que tu vida es un mensaje para inspiración de muchas personas. Y de verdad, gracias. Con mi esposa estamos muy agradecidos de verdad de que estés aquí, que esta no sea la última vez. Quizás podemos hablar de otras cosas. Ya después esperamos aquí tu esposo también. Y bueno, pues ha sido un gusto, un honor de verdad compartir contigo, Chely, escucharte, aprender. Me encantó todo lo que dijiste, saber Sí. que siempre continuamos, cada día es un reto de fe, cada día es una nueva lucha y una nueva victoria. Entonces me encantó Gracias, cómo lo Chely. estás viendo así, cómo lo tienes en tu vida tan firme, no sabiendo que ya somos perfectos ni que ya lo completamos, Ujú. sino que seguimos pues adelante en la carrera. Pues bueno, muchas gracias a todos por conectarse, muchas gracias a todos por escucharnos hasta aquí y los esperamos que nos comenten si tienen algo que decir, si tienen preguntas. Aquí si- estamos. Aquí vamos a estar Coméntenos, pendientes. escríbanos, queremos conectar también con cada uno de ustedes. Y si esta historia te inspiró, las otras también van a ser de gran bendición. Antes de cerrar, quiero dejarte con algunos consejos que puedan marcar la diferencia cuando la oscuridad, la depresión no parece irse. Tal vez tú también te sientes que tu vida se está desmoronando y te preguntas cómo seguir siendo mamá, papá, esposo, hijo de Dios, mientras todo se viene abajo por dentro.
Pero como dijo Chely, hablar, pedir ayuda y ser honesto fue el primer acto de fe verdadero. No estás rota o roto, estás en un proceso. Habla, pide ayuda. No fuiste creado para cargar esto tú solito. La terapia, una comunidad segura o una iglesia saludable pueden ser la clave en todo este proceso de sanidad. Así que yo te invito a que tú rompas el silencio. A veces lo espiritual, lo más espiritual que puedes hacer, es decir, hey, no estoy bien. Cuida tu cuerpo, no solo tu alma. Dormir bien, hacer ejercicio, comer mejor, también son formas de salir de este pozo. Así que no subestimes estos consejos porque a mí también me ayudaron muchísimo. Ora, pero también actúa. La oración no reemplaza la terapia, pero sí puede sostener lo que tú estás haciendo. La fe no niega el dolor, lo atraviesa con esa esperanza. Y quiero que recuerdes que la depresión no es una falta de fe, es una herida, y las heridas no se esconden, se sanan. Y como dice el Salmo 34:18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Así que si hoy estás roto, cansado, sin fuerzas, no estás lejos de Dios, estás justo donde Él se acerca más. Gracias por quedarte hasta el final. Si este episodio te tocó, compártelo. Quizás alguien lo necesite. Y este podcast es una comunidad donde hablamos sin máscaras, desde lo real, lo simple, hablando siempre de esperanza. Escríbenos si nos necesitas o necesitas ayuda, escríbenos por Instagram. Aquí no juzgamos, aquí abrazamos. Porque aunque el alma tiemble, seguimos firmes sobre la roca, el lugar donde todo permanece. Un abrazo, los amamos mucho. Bye bye.